¿Qué pasa cuando mezclas la oscuridad gótica de Berserk con la energía explosiva de un shonen? Obtienes una obra que no solo compitió de tú a tú con gigantes como Naruto y One Piece, sino que definió la estética de toda una década. Una creación que trascendió el manga para conquistar las pasarelas de la moda. Bleach. Hoy hablaremos del sueño de un joven creador, de cómo una línea, un trazo, definió un estilo, y de cómo ese mismo estilo finalmente devoró su alma. Esta es una historia de sueños rotos, presiones editoriales y un creador que pasó de la cima del género shonen a ver cómo su visión se desmoronaba frente a sus propios ojos. Hoy vamos a recorrer la vida y carrera de Tite Kubo, desde sus humildes inicios, sus fracasos, su gloria absoluta, hasta la caída y el intento de redención. Esta historia la contaré no como fan, sino como alguien que todavía guarda un pedazo de Bleach en el corazón. Antes de que el mundo lo conociera como Tite Kubo, era simplemente Noriaki Kubo, un joven de Hiroshima que dibujaba en sus cuadernos. Desde muy pequeño, las viñetas eran puertas a otros mundos. Tite Kubo no nació con un tren de fans a sus pies. Empezó, como muchos, en concursos, en mesas compartidas, en revistas que devoran promesas. Intentó serializar varias veces. Envió propuestas, one-shots, historias que no encontraron el pulso del mercado semanal. Fracaso tras intento. Cada rechazo es una lección o una condena. Pero Kubo siguió. La perseverancia no es solo fuerza de voluntad. Es un taller donde el estilo se pule. Estos años tempranos forjaron algo crucial. No solo una técnica, sino una voz. Un lenguaje visual que combinaba moda, actitud y movimiento. Pero convertirse en mangaka profesional en Japón no es un camino fácil. Y Kubo lo supo pronto. Fue rechazado por Shonen Jump no una, sino varias veces. Su primer gran proyecto, Zombie Powder, aunque lleno de estilo, fue cancelado en 1999, tras apenas 27 capítulos. Un fracaso devastador. Pero Kubo no se rindió. Ya tenía claro algo. Su estilo visual era único, y solo necesitaba la historia correcta. El estilo de Kubo fue puliéndose. Cada capa, cada corte de línea, cada curva del diseño comunicaba emoción. Aprendió a hablar con trazos, a decirlo todo sin muchas palabras. ¿Ese lenguaje conectó? Porque en el público de principios de los 2000 había hambre de estética. Jóvenes que buscaban identidad, moda en dibujo, relatos con actitud. Y Kubo, con un estilo ya inconfundible, encontró esa historia. Una que nació de su amor por lo sobrenatural, los trajes elegantes y las espadas japonesas. En 2001, Shonen Jump le dio la oportunidad, y cuando Bleach emergió, no pidió permiso, explotó. La mezcla de acción, sensibilidad juvenil y estética de revista de moda enganchó a millones. Como fan, todavía recuerdo el momento en que Ichigo desató su Bankai por primera vez. La pantalla entera parecía estallar. Bleach se convirtió en un fenómeno cultural. Desde el inicio, Kubo dejó claro qué quería contar y cómo quería hacerlo. Su editor asignado tenía poco que hacer ante una joven estrella que rompía récords con su primer volumen publicado. Y es ahí, en estos primeros años, donde podemos apreciar mejor el arte de Tite Kubo, disruptivo y poderoso. Pero mientras nosotros veíamos una historia épica, la industria vio una oportunidad comercial. Figuras, camisetas, colaboraciones. El público y la revista pedían más, y rápido. Aquí se planteó el conflicto central. El creador, que afirmaba tener un final en mente, frente a la maquinaria que exigía que la historia nunca terminara.
Y es aquí donde se presentó la primera pregunta. Con la llegada del anime y el éxito inusitado del manga, Tite Kubo tiene en la mesa la decisión de parar o continuar con la obra. Aquí evidentemente la revista influye mucho, puesto que era un éxito rotundo tanto para el mangaka como para la revista. Un contrato firmado no borra la intención original, la redirige. Y a veces, la redirección consiste en aceptar más páginas, más arcos, más personajes y con ellos una pérdida gradual del control. Kubo descubrió que su estética funcionaba más allá del manga. Sus diseños se convirtieron en moda, en productos, en una marca, y el cambio fue vertiginoso. Piénsalo, el Tite Kubo, que en 2003 era un mangaka de éxito, para 2008 era ya una figura dual. Un creador de historias y un ícono de la moda reconocido. Ahora las ropas de los personajes en cada volumen representaban una nueva colección, y cada personaje era un modelo que ayudaba a vender más mercancía. La línea entre creación y mercancía se volvió difusa. Cada nuevo diseño, cada nueva transformación del héroe, abría una puerta a un producto. Y cada producto pedía más. Más tiempo, más energía, más páginas. Kubo se estaba forrando en dinero. El pacto no fue explícito ni maligno. Fue una acumulación de acuerdos pequeños. Firmas, licencias, compromisos. El precio, sin embargo, empezaba a manifestarse. Menos control sobre el tempo narrativo, más presión por innovar visualmente. La paradoja era cruel. Lo que hacía a Bleach especial su estilo también se convirtió en el motor que obligaba a sacrificar la historia para alimentar la maquinaria. Con el tiempo, la fórmula se convirtió en una trampa, un eco de sí misma. El arco arrancar fue la prueba de fuego. Una estructura brillante al principio. Los espada, numerados como un ranking de poder letal, enfrentándose a los capitanes. Pero una vez que la fórmula funcionó, se convirtió en una plantilla inamovible. Nuevas amenazas, nuevos diseños y cada vez menos sorpresa. El héroe dejó de evolucionar como personaje para convertirse en una progresión de estéticas. El Bankai, que una vez fue el pináculo, fue solo el primer peldaño. Le siguió la máscara Hollow, luego el poder de Bastolorde y finalmente el Final Getsuga Tensho, una escalada que priorizaba el impacto visual sobre el desarrollo interno. Las apuestas dejaban de sentirse reales porque siempre había un nuevo poder a la vuelta de la esquina. Y en esta carrera hacia el poder, el alma de la serie, su increíble elenco de secundarios, se fue desvaneciendo. ¿Qué pasó con Chad y sus promesas? Con el conflicto interno de Uryu, se convirtieron en espectadores, en meras excusas para que Ichigo alcanzara un nuevo nivel. El estilo que antes daba vida a docenas de personajes, ahora solo servía para adornar al protagonista. Aquí, la responsabilidad no fue solo de la industria. Hay signos de que el propio Kubo, agotado creativamente, comenzó a optar por la salida más fácil. Resoluciones predecibles, arcos que parecían calcos de los anteriores. El estilo que antes era su mayor fortaleza se convirtió en un refugio, una fórmula segura que no requería riesgos. Y nosotros, los lectores y espectadores, lo sentimos en carne propia. Recuerdo la emoción inicial del arco de los Fullbringers, un intento de volver a algo más íntimo, pero la frustración compartida cuando todo terminó de la misma manera, con Ichigo recuperando sus poderes de Shinigami para otra gran batalla. Ni hablar de los arcos de relleno del anime, que aparecían en los peores momentos, rompiendo el ritmo y la tensión. No era un sentimiento aislado, era el lamento de una comunidad de fans que veía cómo la obra que amaba se diluía, perdiendo el foco y el alma. La experiencia se convirtió en un catálogo, más apariencia que sustancia. La serie pasó de ser una historia a ser una sucesión de momentos cool, perfectos para un fondo de pantalla, pero vacíos de la emoción que una vez nos enganchó. Estar en la cima es una jaula dorada,
implica una forma de aislamiento brutal. En entrevistas, Kubo revelaría la tensa relación con su editor. Sin un sparring que lo desafiara, sin un espejo crítico, la autoindulgencia creativa encontró su terreno fértil. Quedó solo, rodeado únicamente por el eco de su propio estilo. Esta tormenta perfecta de soledad y presión tuvo un coste físico brutal. Kubo admitiría más tarde haber sufrido de todo, desde resfriados crónicos que lo dejaban fuera de juego por semanas, hasta un desgarro en el tendón del hombro que convertía cada trazo en una agonía. El resultado fue un ritmo de publicación fracturado. Las pausas se hicieron cada vez más frecuentes, prolongando una historia que, paradójicamente, se sentía cada vez más apresurada. Y entonces, en 2012, la maquinaria le dio la espalda. El anime fue cancelado. Abandonado por la televisión, la presión sobre el manga se intensificó. Kubo tuvo que correr hacia una meta que se sentía cada vez más lejana. El arco final, la guerra sangrienta de los 1000 años, se convirtió en la mayor víctima. Conceptos fascinantes como la Guardia Real fueron despachados en un par de capítulos. Personajes y poderes se introducían y descartaban a una velocidad vertiginosa. La publicación se arrastró durante 4 largos y dolorosos años más. Para cuando el último capítulo finalmente llegó en 2016, el manga era solo una sombra de lo que una vez fue. Entregó un cierre que muchos sintieron no como una conclusión, sino como una rendición. Como fan, recuerdo perfectamente pasar la última página. Una sensación profunda y amarga. Una mezcla de tristeza y decepción. La última viñeta no se sentía como un final, sino como un punto y, aparte, forzado. No era el cierre que la épica de Bleach merecía, ni, seguramente, el que un joven Tite Kubo había imaginado en sus sueños. Hoy en día, Tite Kubo es uno de los mangakas más ricos del mundo. Su marca de ropa prospera y su patrimonio neto roza los $50 millones. Pero, ¿se puede llamar tragedia a esto? Sí, y de manera rotunda. Porque los $50 millones no son la prueba de que no hubo un sacrificio. Son el recibo que la industria le entregó por él. La verdadera tragedia se mide en lo que vino después, en las cicatrices que el dinero no puede borrar. Su salud sigue siendo frágil, un recordatorio constante del precio que pagó. Y la prueba más clara de la herida en su obra es la nueva adaptación del anime. Celebrada por su calidad, sí, pero es un proyecto que depende de que el propio Kubo supervise y añada material original para llenar los enormes vacíos que dejó el final apresurado del manga. No es una simple adaptación, es una reconstrucción. Una segunda oportunidad para contar bien la historia que una vez se le escapó de las manos, y sus intentos de mirar hacia el futuro lo demuestran. Lanzó un one-shot que insinuaba un nuevo y oscuro arco para Bleach, y la respuesta de la comunidad, la que una vez lo idolatró, fue tibia, cautelosa. Su nuevo manga, Burn the Witch, aunque visualmente impresionante, apenas logró un solo volumen antes de entrar en un limbo indefinido, sin el fervor masivo que lo acompañó en el pasado. Parece que la comunidad no perdona del todo. O peor aún, ha seguido adelante. La confianza rota es más difícil de reconstruir que cualquier historia, porque la historia de Kubo es la de un creador con un plan, cuya visión fue desviada por su propio éxito. Pero, ¿qué sucede cuando la tragedia es la opuesta? ¿Qué pasa con el creador que, a diferencia de Kubo, nunca tuvo un mapa claro? La historia de Masashi Kishimoto y Naruto es la otra cara de esta moneda, y puedes explorarla haciendo clic en el video que aparece ahora en pantalla. Descubre la fascinante historia de cómo otro de los 3 grandes del shonen construyó un imperio sin tener un mapa, y las consecuencias de navegar sin un destino fijo. Si te apasionan estos análisis, suscríbete y sé parte de nuestra comunidad, porque aquí sabemos que las mejores historias a veces muestran el lado más oscuro del éxito.